Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas. Está con nosotros un especialista en el área, Walter Romero. Encantado. Es un momento político estimado. también. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto saludarlo. Mucho Encantado. tiempo sin tener la oportunidad de conversar personalmente, más que por teléfono y por radio, sobre país, cómo están las finanzas de la nación, las expectativas que se tienen en medio de la posibilidad de reformas tributarias. ¿Conocen algo ustedes, los financistas, de esto? Bueno, pues todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que quiere el gobierno con relación a las reformas tributarias, ¿verdad? Hay que analizarlo, tendríamos que ver el proyecto claro para analizar cada uno de los artículos y estar claro. Hasta ahorita lo que tenemos es lo que los medios de comunicación han dicho, que van a hacer, se van a eliminar 18 regímenes de exoneraciones, que viene un impuesto a las herencias o al patrimonio, no sabemos cómo va a ser ese impuesto específicamente, que se va a quitar el secreto bancario, tanto en el Código Tributario como en el Código de Comercio, y vienen otro tipo de series de reformas que en teoría vienen a coadyuvar para que crezcan los ingresos tributarios, pero hay que analizar todo el ambiente con relación a la inversión, porque hay algo, por lo menos que he escuchado, como le repito, todavía no sabemos si es cierto, si va a estar en el proyecto, pero hay algo puntual que me preocupa a mí y es lo que está establecido en el Código Tributario, específicamente en el artículo 1 sobre el ámbito de aplicación de los tributos en el país, y es el principio de renta territorial, que Honduras, en el Código Tributario anterior, del 2016 hacia atrás, en el Código Tributario anterior se tenía el principio de renta universal y se estableció a partir del 2017 un principio de renta territorial. ¿Qué significa? Que los inversionistas, que las personas naturales y jurídicas solo van a pagar impuestos por lo que se produzca en el país, por las rentas que se produzcan en el país. ¿Por qué se hizo ese cambio? Porque estábamos con un principio de renta universal que lo utilizan los países desarrollados, los países del G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia. Y nosotros estamos, si así lo queremos considerar, somos un país en vías de desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, teníamos que todos los países de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, todos están con un principio de renta territorial. ¿Y qué significa eso? Que el principio de renta territorial lo que hace es atraer los capitales, importar capitales. Los países que establecen principio de renta territorial es porque necesitan importar capitales, atraer los capitales extranjeros, porque ese es el camino para poderle dar crecimiento económico al país. Y lógicamente que si los recursos son bien manejados a nivel de las instituciones públicas y el gobierno, entonces se debe de dar a la par un desarrollo económico que vaya a beneficiar a toda la población. Pero sabemos que eso no se ha dado en los últimos años en el país porque no ha habido un buen manejo del presupuesto en las finanzas públicas. Pero eso del principio de renta territorial, que lo escuché en algunos medios de comunicación que lo quieren eliminar, me parece que va a ser un craso error. ¿Por qué? ¿Hay riesgos si esto se registra frente a lo que hemos venido registrando en los últimos años, donde la inversión extranjera no ha superado la barrera de los 600 millones de dólares? Totalmente. Si se quita ese principio de renta territorial, la inversión extranjera de por sí que no está viniendo, que no hemos rebasado esos 600 millones de dólares, no por ese principio que ya está, pero se necesita coadyuvar algunos otros aspectos, como por ejemplo la seguridad jurídica. Y cuando hablamos de seguridad jurídica estamos hablando del respeto irrestricto a la propiedad privada. Se tiene que dar eso, se tiene que dar la simplificación administrativa. ¿Para qué? Para que los procesos administrativos en las diferentes instituciones, llámese SAR, llámese Secretaría de Finanzas, aduanas y cualquier otra institución del Estado, que sean procesos expeditos. Por ejemplo, en el Código Tributario, para hacer una petición ante la Secretaría de Finanzas, ante la Administración Tributaria, eso le puede tardar, de acuerdo al Código Tributario, 60 días y se pueden solicitar hasta 30 días adicionales, días hábiles. Estamos hablando de 4 meses para que le respondan una petición. ¿Y qué riesgos hay, licenciado Romero, de discutir esta reforma que reiteramos? Estamos hablando con hipotéticos porque no tenemos claridad Exacto. de su contenido. ¿Qué riesgos tenemos si
su discusión y aprobación es como el común del político hondureño. Usted fue diputado y sabe que aquí muchas veces cuando algo urge, hoy llega y mañana está el dictamen. Sí, ese es el problema, que cuando hablan de socializar realmente no es que están socializando, lo que están es diciendo... Es una especie de imposición. Esa es una imposición. Apruébenla. Eso es lo que vamos a aprobar y léalo un poquito para medio que sepa si quiere pedir la palabra en el Pleno del Congreso. Pero eso no es socializar. Socializar realmente es que los sectores puedan opinar y decir esto no le favorece al país, porque no solo podemos verlo desde el punto de vista político, no lo podemos ver desde el punto de vista, digamos, de ingresos tributarios, por poner un ejemplo. Tenemos que verlo desde el punto de vista global, económico de nuestro país. Entonces, una de las variables claves, por ejemplo, es saber que si establecemos, si eliminamos ese principio de renta territorial y volvemos al principio de renta universal, quiere decir que los inversionistas, cuando vengan a Honduras a establecer sus empresas aquí, y si abren empresas sucursales o subsidiarias en otras partes del mundo, la mayoría de los inversionistas, un alto porcentaje de los inversionistas en nuestro país son norteamericanos. Ya Estados Unidos tiene principio de renta universal, es decir que por las rentas que produzcan esos inversionistas aquí en nuestro país tienen que pagar impuestos en Honduras y en Estados Unidos. Ajá, y Honduras les va a poner lo mismo. Entonces van a tener que pagar impuestos en Honduras, en Estados Unidos, impuestos en Honduras, impuestos, por decir un ejemplo, si abre una sucursal en Guatemala, y tiene que las remesas, los dividendos, las ganancias que gane en Guatemala también va a tener que pagar impuestos en Honduras. Entonces va a decir el inversionista, si yo lo que quiero es productividad fiscal, ganancia, entonces no me voy a ir a Honduras. Los 2.000 empleos que iba a llevar a Honduras, los 500 empleos que iba a llevar a Honduras, solo voy a llevar 50. Es decir, bajo este principio está claro que aquí nadie lo miraría con buenos ojos todo lo que exponga la actual administración para invertir. Totalmente de acuerdo. Y aquí el punto es que hagámonos una pregunta. ¿Somos realmente un país que exporta capitales? Que exporta capitales significa los inversionistas de Honduras realmente salen a exportar enormes cantidades de capitales a otros países. La respuesta es sencilla, no somos un país exportador. Somos un país importador de capitales, es decir, que necesitamos atraer la inversión extranjera, necesitamos promover e incentivar la inversión nacional porque ese es el camino para generar desarrollo económico, para generar crecimiento económico sostenible y para poder sacar al país de la pobreza, que en los últimos años los niveles de pobreza han crecido enormemente. Ya estamos llegando con cifras reales más del 75% de la pobreza en nuestro país. Y estábamos hace un par de años atrás un poco menos del 58%. Entonces, con las políticas gubernamentales que se han establecido, al final lo que vamos es aumentando los niveles de pobreza. Y eso no se puede contrarrestar si no hay crecimiento económico sostenible por más del 7%. Bueno, y aquí hay un elemento que es oportuno ahora plantearlo frente a esa posibilidad de atraer el capital externo y también la motivación del capital local. ¿Cómo está en medio de las dificultades que tenemos en este año? Bueno, el capital local hay que incentivarlo también, pero por lo que veo no hay un incentivo claro porque precisamente no hay reglas claras. Le pongo un ejemplo, tenemos un código tributario que entró en vigencia el 1 de enero del 2017 y que tiene supremacía con relación a la ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto sobre venta y cualquier otra ley en materia tributaria. Pero se le dejó en el artículo 207 o 206 del Código Tributario, se le dejó una prerrogativa, un debe a la Secretaría de Finanzas para que en el término de un año estableciera tres nuevas leyes que se apegaran a ese nuevo Código Tributario. Hay preceptos en la ley del impuesto sobre la renta, hay preceptos en la ley del impuesto sobre venta, en otras leyes fiscales que se contraponen con lo que dice el Código Tributario. Entonces eso no le deja claridad a los inversionistas porque dice, pero aquí la ley dice una cosa y el Código Tributario dice otra. Entonces tengo que entrar en pleito, ¿con quién? Con la Administración Tributaria, con la Secretaría de Finanzas, porque no hay reglas claras. Entonces, ya es tiempo que cambiemos esas tres nuevas leyes. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada hizo la propuesta. Hizo 3 propuestas de ley, aquí están conforme a lo que establece el Código Tributario, les vamos a apoyar a la Secretaría de Finanzas, pero hasta hoy esos proyectos de ley no han sido revisados, no han sido mandados al Congreso Nacional, por lo tanto un inversionista
no va a venir a un país donde no hayan reglas claras y se le estén cambiando las reglas. Vuelvo e insisto, Código Tributario se cambia a principio de renta territorial y ahorita no lo sabemos, no hemos visto el proyecto de ley, pero según lo que hemos escuchado en los medios de comunicación ya se quiere cambiar ese principio a un principio que no es utilizado por un país que está apenas en vías de desarrollo. ¿Honduras sería el primer país de la región que lo tenga o hay experiencia ya? No, Honduras sería el primer país. Costa Rica lo quiso cambiar hace un momento porque la vista de los políticos es incrementar aunque sea un poquito los ingresos tributarios. Pero es que no debe ser esa la vía. ¿Cuál es la gran vía que ahora se plantea para incrementar los ingresos? Porque ahí está gran parte del financiamiento, el cumplimiento de promesas de campaña, desarrollo de plan de gobierno de la actual administración. Bueno, es que aquí lo que tenemos que plantear es que estamos partiendo de una suposición, porque no hemos visto todavía si es un decreto real o todavía pues se generan modificaciones. Se generan modificaciones. Pero en cuanto al ingreso, licenciado Romero, aquí nos han hablado de ampliar la base tributaria y en realidad esta es como una especie de promesa que la venimos oyendo hace tiempo. Se habló del monotributo, de revisar qué estaba pasando en el interior del país, porque aquí, salvo que haya cambiado, usted corríjame, Francisco Morazán, Valle de Sula y un poquito el departamento de Atlántida y Valle Choluteca son los que sostienen el fisco. Efectivamente, son los mismos los que están pagando impuestos. Sí puedo decir que con la implementación del régimen de facturación se incrementó un poco la base de contribuyentes, que pasó de un poco más de 80,000 a un poco más de 250,000. Pero la mayoría son pequeños contribuyentes que pues se obligaron a sacar su recibo por honorario, su factura, para poder venderle a esas empresas que necesitaban documentar sus soportes con facturas y documentos fiscales aprobados por la Administración Tributaria. Pero aún así, todavía hay mucho camino que recorrer, todavía se puede avanzar en aumentar la base de contribuyentes. Ese debe ser uno de los caminos, aumentar la base de contribuyentes. Lógicamente que verificar quiénes sí pueden y quiénes no, porque hay más de 3.5 millones. Uno de los grandes flagelos de nuestro país, ¿cuál es? El alto nivel de desempleo. Más de 3.5 millones de desempleados que no tienen trabajo. Hoy tenemos una migración de jóvenes preparados, profesionales que se están yendo para España, para Estados Unidos, para Costa Rica, para El Salvador, Guatemala, porque no hemos sabido darles oportunidades a estos jóvenes. ¿Y quién es el que les va a dar oportunidades? Una vez que establezcamos un Estado de Derecho firme, una seguridad jurídica, reglas claras, simplificación administrativa, que no le estemos cambiando las reglas de juego cada vez que entra un nuevo gobierno, por las necesidades de ampliar un presupuesto, que a todas luces, en mi opinión, el haber ampliado ese presupuesto de 308,000 millones a un poco más de 392,000 millones no es adecuado para el país. ¿Por qué? Porque lo he dicho hasta la saciedad, hemos y seguimos aumentando el presupuesto con déficit fiscal. Y el déficit fiscal es, para mí, funesto. ¿Por qué? Porque lo que hace es sacar más deuda. Y si sacamos más deuda, seguimos empobreciendo a las actuales y a las futuras generaciones. Entonces, el presupuesto debe haberse reducido. ¿Para qué? O, si lo vamos a aumentar, no aumentarlo a esos niveles que se aumentaron, y darle las prioridades a lo que realmente se necesita, que era salud, educación e infraestructura. En esas tres partidas, llamémosle presupuestarias, ahí es donde teníamos que apuntarle. Muy bien, el economista y financista nacional Walter Romero con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Se miden el impuesto a la inflación, por ejemplo, que ese es otro de los impuestos que no se está midiendo, el impuesto de la devaluación, llamémosle así en palabras entendibles, son impuestos. Seguimos al banquillo, Walter Romero está con nosotros. ¿Por qué cuesta tanto al país el tema de la simplificación? Bueno, realmente es porque muchas veces pasa que en los mismos códigos, en las mismas leyes están establecidas fechas que sobrepasan a lo que están establecidos en otros países. Vuelvo
al Código Tributario, el derecho de petición que está establecido en el artículo 86. Estamos hablando de 60 días hábiles más 30 adicionales que se puede tomar la Administración Tributaria, la Secretaría de Finanzas. Estamos hablando de alrededor de 4 meses ya en días hábiles. Y adicional, dice el mismo artículo 86 que si el silencio negativo del servidor público, el peticionario, en este caso llámese el inversionista, el contribuyente, tiene que dar por entendido que es en contra del peticionario. Es decir, que el silencio administrativo es en contra del peticionario. Entonces, ¿qué hace el peticionario? Le llevan, por ejemplo, los créditos fiscales que se solicitan. ¿Cuánto tarda un crédito fiscal? Hay que partirle pastel a los créditos fiscales porque puede tardar 1 año, 2 años. Hay más de 3.000 millones de lempiras en créditos fiscales. ¿Y los están aplicando como tal? ¿O hay que pelear también para que en el año siguiente de la renta se consideren? Es que ahí está el punto, porque la simplificación administrativa, en el mismo Código Tributario, en el artículo 142, hay una figura que se creó que es la cesión de créditos para que en algún futuro el país pudiera tener un mercado de valores de crédito. Es decir, que una vez que me dan un crédito fiscal otorgado por la Secretaría de Finanzas o la Administración Tributaria, yo tengo ese documento, esa resolución, y yo puedo venderla. Y le digo a una empresa, te la vendo, estos 10 millones de crédito, dame 9.800.000 y te ganas 200.000 porque yo necesito el cash. Y tú puedes utilizar esos 10 millones y lo puedes aplicar a cualquier otro impuesto, impuestos aduanales, retención en la fuente, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? En nuestro país pareciese, no quiero que decir, pero eso es lo que siente el contribuyente, eso es lo que siente el inversionista, es que hay lentitud en ese tipo de procesos porque como que el mensaje fuera, no tenemos que otorgar estos créditos fiscales porque es dinero que se le va al Estado, es dinero que se le va al Estado, pero eso al final, ¿qué es lo que hace? Que el inversionista dice, no hombre, si no me quieren devolver esos 10 millones, esos 20 millones de créditos fiscales que me pertenecen conforme a ley, entonces ¿cómo voy a seguir invirtiendo? Ahí es donde tenemos que apuntarle simplificación administrativa de los procesos. Las peticiones deberían de responderse en 30 días, en 45 días máximo las peticiones. Pero aquí puede tardar 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años y así sucesivamente. Que debemos decir que esto donde más golpeó al inversionista fue en el gobierno pasado, porque Sí. ya se dormía y se engavetaba. Ese es un punto claro. Hablo en términos generales. Esperemos que este nuevo gobierno acelere los procesos. Esperemos que la Secretaría de Finanzas, la Administración Tributaria, acelere los procesos. ¿Para qué? Para que haya simplificación administrativa. Sí he escuchado por la parte de la Secretaría de Desarrollo Económico que están trabajando arduamente en eso y eso es positivo. Pero todavía seguimos viendo, por lo menos en la parte de créditos y lo que está establecido en ese código tributario, que ese tipo de cosas son las que debemos apuntarle a reformar, que no sean 60, 90 días hábiles, 4 meses, y que no haya silencio administrativo. Tiene que haber una figura que existía en el código tributario anteriormente que se llamaba la afirmativa ficta. Si el Estado no me responde en el tiempo prudencial que esté establecido, entonces yo puedo meter un recurso que la petición es en favor mío, porque el Estado no me ha respondido a esa solicitud. Ahora ya quedó abolida de acuerdo a la figura del Código Tributario. Entonces, al final, el contribuyente, el empresario, el inversionista, el microempresario, etcétera, etcétera, que hace la solicitud, que hace la petición, está desamparado. ¿Y qué expectativas tienen usted que trabaja en el mundo financiero del actuar del nuevo Poder Judicial? Porque todas estas acciones finalmente, muchas van a parar a la Suprema Corte para entender que los procesos deben ser mucho más ágiles y para responderle a quien apuesta con capitales. Bueno, pues las expectativas son buenas, ¿verdad? Las expectativas son buenas. Hay una nueva corte que viene con nuevas ideas, que viene con una nueva forma de pensar, pero todavía no sabemos la línea. Hay que ir revisando en el transcurso de los meses cuál va a ser la línea, cuál va a ser el enmarque que se va a dar para poder proteger el Estado de Derecho, para proteger la seguridad y darle garantías a todos los hondureños, a todo nivel, a los inversionistas, a los empresarios. ¿Para qué? Para que puedan depositar su dinero en el país y se pueda quitar o disminuir ese gran flagelo que es el alto nivel de desempleo, que eso al final lo que genera, que da como resultado, son altos niveles de pobreza, que ya va creciendo, 74-75%. Y si seguimos con políticas cerradas, va a seguir aumentando el país y van a seguir saliendo las grandes caravanas a Estados Unidos.
que no solo es por falta de dinero, por falta de empleo, también es por la parte de seguridad, ¿verdad? Seguridad física de las personas. Y la seguridad jurídica al inversionista que dice yo no meto mi dinero. Que este es el otro elemento que incluso ha motivado, no sé si ustedes manejan cifras en cuánto puede caer el tributo directo del Estado, que lo planificaban en 140.000 millones aproximadamente, frente a lo que estamos viviendo hoy día, que muchas empresas consolidadas, algunas cerraron, migraron a microempresas, otros, por el mismo asunto de los impuestos y el impuesto de guerra. Exacto, es que ese es otro de los impuestos que no se miden, el impuesto de la inflación, por ejemplo, que ese es otro de los impuestos que no se está midiendo, el impuesto de la devaluación, llamémosle así, en palabras entendibles, son impuestos, pero esos 144.000 millones que se tiene proyectado, ese 3.5%, que la CEPAL dice que lo más que vamos a llegar, según datos de la CEPAL, es alrededor de 2.7% del crecimiento económico para el año 2023. Y con ese tipo de crecimiento económico, las posibilidades de lograr esos 144.000 millones de ingresos tributarios posiblemente no se logren. Y me imagino, y voy a especular, que es por eso que quieren meter ese proyecto de justicia tributaria para incrementar los ingresos tributarios. Es decir, no cuadran los números no cuadran de ingresos. los números de los ingresos tributarios y al final tenemos un presupuesto enorme, 392.000 millones, el más alto de la historia, 27% de incremento con relación al presupuesto aprobado en diciembre del año 2021, 2022. 27%, muy por encima del índice inflacionario. Desde ahí ya estamos viendo que es un presupuesto que anda muy por encima de la realidad económica del país. Y lo que yo lamentaría es que se está financiando ese presupuesto con más deuda interna, con más deuda externa. Y la deuda externa ahorita, Estados Unidos está en un proceso de entrar en una recesión económica, 2 trimestres consecutivos de una baja en el crecimiento económico, entonces puede entrar a una recesión económica que ya se están sintiendo los impactos. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés. ¿Y dónde es más fácil para el país acudir para cubrir déficit? ¿A deuda interna con el sistema financiero o a deuda externa? Es que ahí ¿O están casi equiparados los niveles de interés? Los niveles de interés están equiparados. La deuda interna puede que tenga tasas de interés más altas y plazos más cortos. Entonces ahí lo que hay que ver es la cantidad del cash flow que el Estado va a erogar año con año, porque la partida más grande que tiene ahorita el presupuesto general de ingresos y egresos no es la partida de salud, no es la partida de educación, es la partida del servicio de la deuda, que es el pago del principal más los intereses. Entonces, si seguimos con ese círculo vicioso de estarnos endeudando, ¿sí?, de destapar un hoyo para taparlo con otra deuda, entonces vamos a seguir en esa rueda de seguir endeudando a las actuales y futuras generaciones. Lógicamente se debe de hacer un análisis, ¿qué nos conviene más? Lógicamente ahorita crecieron las tasas de interés a nivel internacional porque la Reserva General subió las tasas de interés para reducir la tasa inflacionaria en los Estados Unidos, que es nuestro máximo socio comercial con Honduras. Haber acudido al Banco Central fue lo mejor, que por cierto hablan que esta fue una recomendación del expresidente Correa. Bueno, aquí lo que hay que analizar, no está mal que se vaya al Banco Central a solicitar dinero, pero ya la misma ley del Banco Central establece Dice que al final de año hay que pagar. Hay que pagarlo. O sea, y, no se y bueno, no se paga y no de ahora. Lo hicieron otro gobierno, sacaron recursos de la Reserva Internacional al 30 de diciembre. Hay que cerrar ese ciclo y no lo hicieron. Exacto, para mí ahí es donde está el punto. El incumplimiento de la ley del Banco Central establece, a más tardar el cierre de año tiene que devolverse el dinero. Ahora, pero si se está sacando el dinero prestado es precisamente porque el Estado no tiene los recursos, no tiene la financiación necesaria. Entonces tiene que ir al mercado internacional, tiene que emitir bonos. ¿Para qué? Para sacar ese dinero para el país. Pero si no creamos un clima, una atmósfera que sea bien vista a nivel internacional, entonces las tasas de interés van a estar altas para nuestro país.
Entonces vamos a pagar más intereses a nivel internacional y lógicamente vamos a necesitar más dólares. ¿Para qué? Para pagar esos préstamos. ¿Y las Y eso va a reservas generar- aguantan otra tocada de puerta? Ahorita tenemos reservas para 6 meses de importaciones, pero si seguimos trastocándola va a llegar un momento que por el déficit que tenemos en la balanza comercial, que es enorme, estamos hablando un poco más de 8.000 millones de lempiras, entre las importaciones y las exportaciones, y necesitamos ese cash flow. ¿Para qué? Para pagar. Y si seguimos trastocando el dinero de las reservas internacionales, y es que las reservas no solo es para pagar importaciones, las reservas es lo que le da la fortaleza, la robustez a un Estado para que desde afuera los inversionistas que están viendo digan, ese Estado tiene una buena administración, tiene una buena reserva internacional en sus flujos, ha administrado bien su dinero. Pero si estamos sacando el dinero, es como que estemos ahorrando en el banco y lo estemos sacando todos los meses. Voy a ahorrar, digamos, voy a decir, para un fondo de pensiones, para tener en 15 años cuando me jubile. Pero si lo que ahorro este año lo voy a sacar el siguiente año, entonces ya no voy a tener nada. Entonces, cuando alguien analice mis estados financieros personales, va a decir, esta persona empezó ahorrando bien, pero acaba de retirar el dinero. Cuando le toque jubilarse, va a estar sin dinero y posiblemente va a lamentarlo y va a sufrir financieramente hablando. Muy bien, Walter Romero con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Se termina llenando de gente improductiva, pero que sí gana aquellos altos salarios. Y entonces aquí es donde empezamos a querer, como dicen, presionar a los contribuyentes. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista y financista nacional Walter Romero. ¿Cómo está el país con los organismos internacionales de crédito, particularmente con el Fondo Monetario Internacional y las ya tradicionales revisiones? Llama la atención siempre que recomiendan, como administración fallamos y nos siguen dando dinero. Bueno, ese es un punto importante. Sí me parece clave que tengamos ese ente, el Fondo Monetario Internacional, y que tengamos esas revisiones y que podamos pasar esos exámenes, porque sí es necesario definitivamente que el país pueda tener esos créditos, esas reservas de dinero que pueda necesitar y que pueda optar ante estos organismos internacionales. Pero ahorita lo que sí me preocupa a mí es que muchas veces se sobreentiende que ese dinero, como que si no se pagaran intereses, como que fuera dinero gratis, y no, hay que pagar una tasa de interés, hay que pagar el principal, hay que devolverle a los inversionistas ese dinero. Y ahorita el servicio de la deuda, diariamente, oiga bien este dato, se está pagando alrededor de un poco más de 150 millones de lempiras diarios en el servicio de la deuda. Y eso no lo perdona nadie. Eso no lo perdona nadie. El Estado tiene que estar vigilante y cada vez que nos endeudamos más, por eso es que yo hago hincapié en esto, cada vez que aumentamos el gasto público, el gasto corriente, en un punto arruinamos más al país. En un punto que aumentamos el gasto público, arruinamos más al país. Entonces hay una salida de financiar el presupuesto. Hay un montón de salidas, pero hay una salida. Reduzcamos el gasto corriente. Por el amor de Dios, reduzcamos el gasto corriente. Otra salida para el presupuesto. Perdón, Walter, pero esto pasa en gran parte con revisar la burocracia estatal. Bueno, y nadie tiene esa voluntad por asuntos estrictamente políticos en decir, pues vamos a crear la ley de la carrera, una carrera del empleado público, algo parecido a lo del Banco Central a propósito, y la misma Secretaría de Finanzas, que conservan su personal. No, aquí llega un gobierno y lo que anda buscando es quitar para poner. Exacto, esa es una política realmente que no genera buenos frutos para un país. Usted mira otros países, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Medellín, Colombia, las alcaldías, ¿cómo han hecho apolítico a estas instituciones del Estado? ¿Para qué? Para que los mismos empleados sean eminentemente técnicos y que los que dirigen esas instituciones, como por ejemplo instituciones de gas, instituciones de energía, instituciones de cualquier tipo, que sean personas técnicas que están viendo hacia adelante, que están visualizando cuál va a ser el futuro para estas instituciones, y no hay cambio, en cada cambio de gobierno no se están dando cambio de empleados
público, sino que se mantiene esa estructura. Yo creo que aquí podemos ver el ejemplo en el Banco Central de Honduras, con excepción de algunos puestos, en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y se pretendía que eso mismo se diera en otras instituciones del Estado, pero no se está dando. Entonces siempre el político tradicional, y así pasa con todos los partidos, siempre quiere pues decirle a sus activistas, bueno, yo te voy a dar trabajo, y el problema es que muchas veces estamos colocando las personas que no son idóneas para los puestos. Ahí viene uno de los puntos. En mi opinión... Y se termina llenando de asesores. Se termina llenando de asesores, se termina llenando de gente improductiva, pero que sí gana aquellos altos salarios. Y entonces aquí es donde empezamos a querer, como dicen, presionar a los contribuyentes, que ya la presión tributaria de nuestro país es una de las más altas de Centroamérica. 19% del Producto Interno Bruto, de las más altas. Entonces, cuando uno analiza Guatemala, 13%, El Salvador, 14%, etcétera, etcétera. Y el resto de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, la mayoría la presión tributaria está muy por debajo de la de Honduras, porque aquí tenemos una cantidad de impuestos altos. En Guatemala, para hacerle una muestra, impuestos sobre la renta, 25%, impuesto a los dividendos, 5%, tenemos 30%. Entonces un empresario dice, un inversionista dice, ¿me voy a Honduras o me voy a Guatemala? Sí, pero en Honduras tengo que pagar 25% de renta, 5% de aportación, 10% de impuesto a los dividendos. Entonces ya lleva 40%, ya estamos un 10% arriba de Guatemala. Entonces dice el inversionista, ¿qué mercado es mejor? Es mejor el mercado de Guatemala, hombre, tiene más gente. Es mucho más robusta la economía. Es mucho más robusta la economía, entonces mejor me voy para Guatemala. Y ahora que estamos aquí en el vecino país, Walter, con un enorme problema de la empresa privada en las últimas horas, el régimen de Daniel Ortega prácticamente le ha dado el tiro de gracia a la empresa privada, al COSEP, a su estructura organizativa. ¿Cómo podemos aprovechar como país esa coyuntura para que mucho capital, por cierto, esto hondureño, capital hondureño que en su momento se fue a Nicaragua porque Ortega, en eso se debe reconocer, fue hábil en su momento, vuelva? ¿Hay forma cómo convencerlo? ¿Cómo decirle, mire, este es su país, es atractivo, y hasta traer capital nicaragüense? Pues ahí es donde está la gran oportunidad, lamentable por los empresarios de nuestro país vecino Nicaragua. Es lamentable, ¿verdad?, que no tengan una institución que los proteja, que por lo menos sea la voz, así como estamos en Honduras, en el caso del COEP. Pero sí el gobierno debe de prepararse, ¿para qué? Para poder atraer esa inversión y decirles, aquí está Honduras, nosotros los vamos a tratar bien, nosotros les vamos a dar seguridad jurídica, nosotros les vamos a respetar su propiedad privada, nosotros les vamos a dar simplificación administrativa en los procesos, les vamos a resolver rápido las peticiones que hagan. Eso es lo que necesita el inversionista. ¿Para qué? Para meter el capital, porque nadie quiere meter un capital que le ha costado con el sudor de su frente para que después le digan, le cambio las reglas al siguiente año, a los 2 años, a los 3, a los 4 años. Ese es el problema. Ahí es donde tienen que estar los técnicos, los especialistas, los científicos, llamémoslo, en materia económica, para que estén viendo cuáles son las oportunidades para traer, no solo de Nicaragua, ahorita el ejemplo es Nicaragua, pero cómo vamos a traer de China, por ejemplo, los inversionistas norteamericanos, cómo vamos a traer de otros países. No hemos aprovechado esas opciones que nos dio la administración Biden. Bueno, desde Donald Trump, incluso cuando vinieron los conflictos con los inversionistas estadounidenses en Asia, particularmente en China, que los quiere instalar aquí en el Triángulo Norte, incluso en México. Sí, ahí desaprovechamos una gran oportunidad, tanto de recursos como de poder entablar ese tipo de relaciones y poder llegar a niveles de por encima de los más de 600 millones de dólares en inversión extranjera directa. Porque muchas veces la inversión que se considera extranjera directa son de la misma inversión que ya está aquí en nuestro país. ¿O advierte usted que los mensajes que se mandan de los que administran el país con posiciones cercanas al sur de América molestan a los gringos? Pues yo creo que sí, todo inversionista que huele una atmósfera que no es bien vista y que no atrae la inversión, que es el caso, por ejemplo, de países como Venezuela, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, igual que estamos pasando, que estamos hablando de un tipo de mentalidad radical, extremista, ¿verdad? Eso no es correcto para un país que quiere desarrollar y que quiere sacar a un país de la pobreza. No va para ninguna parte. Un país no va a sacar a la prosperidad a un país
que está en más del 74% en extrema pobreza, entre pobreza y extrema pobreza. Entonces, ahí es donde está el punto. Ahí es donde tenemos que apuntarle, establecer las reglas claras. Ahí es donde está el punto. No cambiar las reglas. Yo siempre he dicho, cambiar reglas a nivel de constitución para que no estén cambiando de un año para otro cada gobierno que lleve. Y a los 4 años otro viene con una idea y dice, no, vamos a cambiar y vamos a aumentar. Y la mayoría de las reformas fiscales, porque las he analizado por más de 25 años, la mayoría de las reformas fiscales que hacen los gobiernos, todos los gobiernos, es por la necesidad de recursos, porque quieren aumentar los presupuestos para reducir el déficit fiscal y para ir engrosando el gasto corriente para el clientelismo político, porque las partidas de educación, salud, esas van creciendo lo mínimo. No hemos visto un desarrollo económico como el que realmente merece este país. Y aquí hay un elemento que a futuro ya se ha experimentado, pero se ha venido marcada una tendencia que de pronto no hacemos caso, pero el que conoce de las finanzas sabe de las afectaciones que se han tenido en toda la administración pública, pero particularmente ahora recuerdo lo de Hondutel, una empresa pública, la misma NE, que muchos empleados los despiden. Argumentan que el procedimiento no fue el adecuado, no toman sus prestaciones, demandan y a los 2, 3 años, quizás más, viene el reintegro y con unas obligaciones financieras para el país demoledoras. Exactamente, y aquí hay un problema. En mi opinión se debe de revisar, reformar esa ley del servicio civil. Las personas que están demandando tienen su derecho porque los han despedido de forma injustificada y ellos van a solicitar, van a demandar que les den ese reintegro, que les den ese pago de sueldos porque no cumplieron los procedimientos. Entonces aquí lo que hay que hacer es castigar al que está despidiendo a las personas. ¿Por qué? Porque debe cumplir un procedimiento, debe cumplir el procedimiento de acuerdo a la ley. Pero el político dice, no, te vas hoy y de todas maneras yo necesito darle trabajo a mi activista. Y de todas maneras, cuando le den el dinero o cuando te paguen esa demanda va a ser el nuevo gobierno el que va a estar. No importa, no hay problema. Que en su momento se pretendió y se planteó esto, Walter. No sé si cuando usted fue diputado pasó que tenía esa responsabilidad el funcionario público. Exacto. Pero al final se quedó en nada. Se quedó en nada. Porque así nadie va a querer acompañar a un gobierno si sabe que prácticamente argumentan para estar de brazos cruzados. Totalmente de acuerdo. Entonces, no se llevó a mejor una reforma término. viable en ese sentido y que la clase política esté dispuesta a cumplirla. La oposición aplaudiría. Vamos, estamos claros que eso va a trancar a la actual gestión. Es que si hay voluntad política es viable, porque es que aquí tenemos que ver cuál es el bien mayor. Y el bien mayor es ese pueblo hondureño que va a los hospitales y no tiene medicinas. Esos niños que no tienen educación y que están yendo a escuelas destruidas. Del cual solo se acuerdan en campaña. De cuál solo se acuerdan en campaña los políticos. Entonces, llegar al gobierno, y esto pasa con todos los partidos, pues llegar al gobierno no solo es para darle trabajo a mis activistas. Y qué bueno fuera que le diera a las mejores hombres y mujeres en las posiciones correctas. ¿Para qué? Para que ayuden a empujar, como dicen la carreta, y que ayudemos a sacar al país de la pobreza y llevarlo hacia la prosperidad. Pero no, es darle un trabajo, entonces se pone a esta persona, a esta otra persona a cumplir puestos y a ganar altos salarios donde no tiene las capacidades, las competencias. Ahí está uno de los problemas. Entonces debe de reformarse la ley del servicio civil, sin lugar a dudas. Hacer un manual de puestos y salarios. No es posible que yo estoy de acuerdo en que funciones de alta responsabilidad tengan sueldos. Bueno, la presidenta lo propuso el licenciado Romero y parte sin novedad prácticamente porque aquí tenemos algunos cargos públicos que ganan el doble que lo que percibe la mandataria. Exacto. Y por otro lado, adicional a eso, las leyes de cada institución dicen que hay que estarle haciendo aumentos. Si alguien ya tiene un sueldo 25 veces del salario mínimo y todavía hay que estarle haciendo un incremento año con año, me parece a mí que en un país que está en vías de desarrollo, en un país que está sumergido en la pobreza con 74%, deberían los políticos llegar a un consenso y decir, vamos a poner un stop ahorita a ese tipo de leyes. Vamos a darle un alto en beneficio, hagámoslo por aquellos, por los que menos tienen, para que haya medicinas en los hospitales,
para que hayan escuelas, para que haya infraestructura y genere empleo y no se nos estén yendo para Estados Unidos. Gracias a Dios tenemos los migrantes. Gracias a Dios tenemos los migrantes que mandan las remesas. Si no, este país no tuviera 74% de pobreza, estuviéramos cerca del 100%. Walter Romero con nosotros al banquillo, una pausa, ya regresamos. Las exoneraciones pueden ser buenas, pueden ser malas, eso va a depender. Sí me parece que deben de enfocarse hacia un plan concreto del gobierno. ¿Para qué? Para generar incentivos, atraer la inversión tanto nacional como extranjera y con un único propósito, que es la generación de empleo. Seguimos al banquillo, está con nosotros Walter Romero. ¿Qué hacer con las remesas? Ha generado polémica en los últimos días, declaraciones de altos funcionarios del gobierno, y ustedes que conocen de esto nos recomiendan que eso es de un cuidado especial, de una atención puntual, porque es la que nos mantiene prácticamente con una economía a flote. Las remesas hay que tenerle un sumo cuidado. ¿Por qué? Porque gracias a esos migrantes que están hoy en el país, en Estados Unidos, que se fueron del país a buscar nuevas oportunidades, están ingresando al país un poco más de 4.000 millones de dólares en remesas. Óigame bien. Y esos dólares sirven para la reactivación económica. Yo me hago una pregunta, ¿cómo estaría Honduras si no se mandaran esas remesas? Que el último año, por cierto, casi se llegó a los 8.000 millones más bien. Sí, exacto, más de 4.000 millones. Y ese último año 8.000 millones, sobre todo en la pandemia, le cuento, que se presumía que iban a decaer las remesas, más bien aumentaron las remesas. Entonces, ¿por qué razón? Porque precisamente nuestros compatriotas están trabajando en sectores que son necesarios en Estados Unidos, independientemente que entren en que entre en recesión el país o que estuvo en pandemia en algún momento en el año 2020, y aún así las remesas siguen creciendo. Yo creo que ahí el gobierno, porque he escuchado también ese tipo de declaraciones, tiene que establecer cuál es el punto claro que quieren hacer con la remesa, porque escuché como que querían que generaban desempleo, que iban a agarrar las remesas para poder poner empresas, crear empresas estatales en el sector agrícola. Pero es que ¿cómo voy a agarrar las remesas si ese dinero no es del Estado? Ese dinero es de las personas que están recibiendo las remesas, y en todo caso lo que hace el Banco Central es agarrar las divisas para colocarlas como reservas internacionales. Pero ese dinero no es del Estado. Si así fuera, lo que me están diciendo es que van a seguir agarrando dinero de las reservas internacionales. Y el gran empleador donde tenemos que potenciar es en el sector privado. El gobierno lo que tiene que generar son las condiciones. Eso es lo que tiene que generar pero el hay que gobierno. darle una respuesta a los empresarios. Ahí se viven quejando del tema de la propiedad y sus garantías. Las invasiones se volvieron moneda de curso legal en el país. Totalmente. El respeto a la propiedad privada, el respeto irrestricto a la propiedad privada tiene que ser un valor, tiene que ser un principio, tiene que ser una ley que se cumpla en nuestro país, porque si no nadie va a querer venir. Leía en unos medios de comunicación que se están perdiendo más de 25.000 millones en la pérdida de tierras a nivel nacional en nuestro país. Al final eso lo que va a hacer es alejar la inversión, y con estos proyectos que, como les repito, no hemos visto a ciencia cierta cuáles van a ser la claridad, pero sí preocupa, por ejemplo, que quiten el secreto bancario, que en otros países es proteccionista, que se le ponga un impuesto a las gerencias, no sabemos de cuánto va a ser el impuesto a las gerencias, o un impuesto al patrimonio, como se le llama. Que suspendan las exoneraciones pueden ser buenas, pueden ser malas, eso va a depender. Sí me parece que deben de enfocarse hacia un plan concreto del gobierno. ¿Para qué? Para generar incentivos, atraer la inversión tanto nacional como extranjera, y con un único propósito, que es la generación de empleo, para mitigar ese alto flagelo que tenemos en el país. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntarle. ¿Cuál debe ser una meta adecuada para tener un crecimiento que ya no estemos pensando en 3, 4%, sino pensar en grande para el país? Tenemos que pensar en un crecimiento sostenible por arriba del 7%. Si queremos sacar al país de la pobreza, entonces tenemos que traer inversión para que vengan a hacer megaproyectos. Que vengan a hacer proyectos donde se genere realmente, lógicamente cumpliendo con todas las garantías constitucionales.
y que le demos seguridad al inversionista, pero para que el inversionista nacional y extranjero no se lleve las divisas a otro país, sino que las deje y diga, vamos a invertir aquí en nuestro país, porque aquí hay seguridad jurídica en nuestro país, hay un Estado de Derecho que respeta nuestras inversiones. Así que con toda libertad voy a invertir y vamos a generar empleo. Este tema de las sedes puede generar aún más controversia por cuanto hay una instalada que argumenta, porque aún está vigente la ley, que ellos van a continuar bajo la amenaza para el Estado que puede venir una demanda de muchos millones de dólares. Hablaron incluso hasta de tener que pagar más de 10.000 millones de dólares, una cosa que nos acabaría nuestras finanzas, frente a lo que el Estado reclama, que su entrega de soberanía no se puede permitir. ¿Cómo manejar este tema para no entrar en controversia con nuestro principal socio comercial? Porque aquí está, por más que digamos que no, metida la presión gringa. Aquí lo que tenemos que hacer es poner a los mejores negociadores, gente que no va a ir a confrontar, gente que busque una solución, que le busquemos una solución a este problema, porque lo peor que le puede pasar al país es que nos sigan cayendo demandas. Y sabemos que nuestro socio principal, y cada vez que hay un problema con un inversionista norteamericano, ¿qué va a pasar? Siempre miramos que allá en el Senado o en el Congreso de Estados Unidos sale un congresista o un senador diciendo hay que hacer esto y esto y esto porque están irrespetando los derechos de los inversionistas estadounidenses. Entonces, para mí tienen que ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo, pero saber en qué vamos a ceder y en qué no vamos a ceder. Y darle la oportunidad a estos inversionistas para que puedan optar por otros beneficios, por mencionarlo de alguna forma, pero tenemos que poner a las personas que puedan llegar a ese tipo de acuerdos, porque si ponemos gente que de repente ya va cerrada de entrada, entonces vamos a confrontar y al final lo que vamos a hacer es tener problemas con nuestro más grande socio comercial y al final el más afectado es el país. ¿Cuál debe ser el comportamiento de la clase política en estas discusiones que seguramente van a estar calientes? Todo pasa por el Congreso, donde salvo la elección de la Corte se mostró armonía y consensos, pero lo demás ha sido un pleito constante a nivel de la Cámara, donde encontrar mayoría simple ha sido un dolor de cabeza, no digamos ya tener aspiraciones de mayoría calificada. Sí, que a mí me parece que lo que se tiene que poner es de acuerdo en los grandes temas que van a beneficiar al país. Porque si seguimos viendo temas desde el punto de vista político, voy a meter este proyecto, este otro proyecto que me va a beneficiar como partido político y que toda la gente va a ver que lo hicimos nosotros y que me van a aplaudir porque estoy pensando en los 4 años siguientes en ganar las elecciones. Si seguimos con esa misma forma de pensar, el país va a seguir sumergido en la pobreza. Necesitamos tener una visión clara a 15, 20 años y que sea respetada por cualquier político si queremos salir adelante. Que sea respetada y, si es posible, ponerse de acuerdo para hacer reformas constitucionales donde no se pueda reformar ese tipo de políticas de visión de país que sabemos que van a llegar directamente a beneficiar al pueblo hondureño. Y estamos hablando de el desarrollo económico, salud, educación, infraestructura, la seguridad de la población, ¿sí? Generar políticas claras, seguridad jurídica, simplificación administrativa para generar ese empleo. Y teniendo clara estas áreas donde deberán tener un enfoque puntual los políticos, ¿qué les recomendaría para resolver el tema de la Secretaría de Salud con las enfermeras profesionales y lo que han advertido ya los maestros en las últimas horas? Una eventual reforma al Instituto de Previsión del Magisterio que no la aceptan, y estos son dos gremios poderosos que relativamente podemos decir han estado en calma en los últimos días, pero ya sabemos lo que se genera cuando se van a las calles, que genera dificultades para el país y en medio de la pobreza, más pobreza, porque parar el país un día son casi 2.000 millones de lempiras. Totalmente de acuerdo. Ahí la recomendación es que se pongan de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Escucharse. Hay que escuchar cuáles son los problemas, las necesidades que tienen ambas partes y llegar a un consenso. Porque esto es de diálogo.
Esto es de llegar a consensos. Si yo todo lo quiero, y tenemos que saber que todos tenemos que ceder, tanto los que están en aquel lado como los que están en este lado, tenemos que ceder en Porque algo. Finanzas, Walter, argumenta, no damos estos recursos porque la secretaría responsable de esa administración no los pidió, pero al ver los números, usted lo sabe como financista, no cuadran. Y dar fondos hoy por aquello de los contratos colectivos o los acuerdos gremiales, lo que hoy son 10, en 5 años pueden ser 50. Exacto, claro. Y hay que ver todo lo que dice la legislación también, ¿verdad? Para no estar incumpliendo con lo que establece la legislación. Y si hay que hacer reformas en leyes, hay que hacerlas. Pero aquí al final lo que tenemos que evitar es que el país esté paralizado, que el país siga, por ejemplo, en huelgas. Ahora se ha visto una atmósfera de que todo el mundo quiere, a través de huelgas, conseguir sus derechos. Y óigame, yo le digo a la gente, el pueblo hondureño, el que necesita, no solo son los gremios, sí los gremios son importantes, yo sé que sí, pero el otro pueblo, el que está ahí, el que está desesperado por una medicina, el que no tiene educación, el que no tiene salud, el que tiene inseguridad, ese pueblo, a ese tenemos que apuntarle. Y eso no necesariamente son los activistas de los partidos políticos. Walter, le agradezco. Feliz noche. Gracias, a la orden. Walter Romero con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.